La paz de Cristo. Es un placer estar con ustedes nuevamente en nuestra clase sabática. Todos los sábados tomamos el tiempo y dedicamos unos momentos para ir sobre una serie que cubre la mayor parte de las parábolas de Cristo. Son 18 libros o volúmenes y vamos por el volumen 6. Y en el volumen 6 vamos por la parábola del trigo y la cizaña. Hemos cubierto en segmentos previos lo que es la ocasión o la razón por la cual se dio la parábola, su contexto. Fuimos sobre el texto y ahora nos corresponde la parte final, que es el significado. Estoy muy contento de que ustedes sigan con nosotros. Tomamos con calma y bien pausado este estudio. Fíjese que tratamos de hacer pedacito a pedacito, es para que no haya lugar a confusión. Aunque, claro, que aquellos que no tienen el Espíritu Santo siempre van a ser confundidos cuando alguien estudia la palabra o habla la palabra. Para poder entender la palabra de Dios tienes que tener los oídos y los sentidos espirituales vivos. Y eso se adquiere cuando vienes a Cristo, cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal y con su sangre te limpia de todos tus pecados. Entonces nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida por sus sangres. Sangre nos lavó y nos limpió. Y así, y una vez que eso sucede, entonces el Espíritu Santo viene y te puede ayudar a entender. Claro que no significa que vas a entender todo, tiene un proceso, pero no va a traer confusión a tu vida. Así que no trates de entender la Biblia, de leer la Biblia, te vas a dormir, te vas a aburrir, no vas a sentir ningún tipo de interés o utilidad en tu vida si no tienes vida en Cristo. Lo primero es ir a Cristo, ir al Padre, decir: Padre, gracias por Jesús, tu Hijo amado, a quien tú diste en la cruz del Calvario. Y Él tomó mi lugar de pecador y con su sangre me limpia de todo pecado. Y yo acepto ese sacrificio, ese regalo, y pongo mi confianza en Él, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, para los que hay muchas personas que nos están viendo en diferentes partes, y ha habido ciertas personas, aún personas dentro de la iglesia, que huyen a los estudios bíblicos porque los estudios bíblicos y la Biblia les confunde. Ellos se sienten más a gusto con ir a un culto, a una religión, a un lugar que llaman templo, que es un auditorio y un sistema, y ellos pues son más a gusto del sistema religioso, pero no se sienten cómodos, se confunden cuando tienen que tratar personalmente con Cristo, irse a ver interiormente. Pero el problema está en que nunca se han convertido. Si tú con honestidad y como el hombre en la cruz, al lado de Cristo en la cruz, que dispuso su corazón, y esa disposición de su corazón le llevó a salvación, y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sin religión, sin hacer la oración, sin bautizarse en agua, sin hacer nada de ritual, fue salvo. Porque lo que salva es cuando tú honestamente en tu interior le abres tu corazón a Dios. Y porque le abriste tu corazón, ve aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra, y tú le abres tu corazón, entonces Él entrará. Y porque ya Él entró, entonces tú expresas lo que ya ocurrió. Ve, decir la oración no es como palabras mágicas, que ya repite después de mí, creo en mi corazón y acepto. Eso no te salva. Te salva realmente cuando tú abres tu corazón, y luego porque Cristo está en ti, entonces tú confiesas con tu boca. Y hoy tenemos la parábola del trigo y la cizaña, y estamos tratando con su interpretación. Puedes ir a los segmentos previos y ya te familiarizas con la parábola. Vamos a brincar directamente hacia su interpretación. Despedida la gente después que Jesús había dicho esa parábola. En el versículo 36, estamos en Mateo capítulo 13,
versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ves lo que comencé diciendo? De que estos hombres habían sido llamados por Cristo. Estos hombres eran apóstoles, gente que caminaban con Cristo, pero todavía oyendo de la misma boca de Jesús la parábola no entendían. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba físicamente presente ahí. Cristo no estaba en sus corazones. Ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús terminó su labor aquí en la tierra, Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Le va a hacer entender, les va a hacer recordar. Por eso es que las palabras que Él habla, aún los que creen en Él no la entienden totalmente. La dificultad de entender la Biblia radica en tu relación con el Espíritu Santo de Dios. A mayor y más estrecha relación con el Espíritu Santo, pues más fácil se hace entender las Sagradas Escrituras. Ellos todavía, Cristo no había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Todavía no, está caminando con ellos. Ellos están siendo salvos por la fe en Cristo y la fe en un acto salvífico en el futuro, al final de esos años que estuvo con ellos. ¿Ve? Ahora nosotros no, nosotros somos salvos por la fe en un acto que realizó Cristo en el pasado. ¿Ve? Nosotros hoy salvos por algo que ocurrió en el pasado, ellos salvos por algo que ocurriría en el futuro. El beneficio de los que somos salvos por fe en lo que Cristo ya realizó es que después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, viene el Espíritu Santo y es dado, y ahora es más fácil. Es más fácil ahora, porque tenemos dentro el que escribió la Biblia, el Espíritu Santo. Y él entonces, cuando ellos le dijeron: explícanos la parábola, él respondió, versículo 37, estoy en Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, presta atención. Qué diferente se ve el Cristo de la Biblia. Qué diferente, ¿verdad? Esto es una parábola muy fácil porque Jesús nos da su significado. Y nosotros vamos a darte el significado. Cristo ya lo dio. Y vamos a darte una expansión, una vista a ese significado después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, que ha traído claridad para entender lo que Él quiso decir cuando dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque todavía la realidad es que ellos tenían oídos, pero eran oídos carnales, y los oídos espirituales estaban torpes. Pero ya vino el Espíritu Santo y ahora podemos ver no solamente todo lo que Jesús nos dio en esa parábola, sino unos cuantos datos más. Podemos ver, poniendo esta parte de la interpretación de la parábola, estamos en el volumen 6, parábola del trigo y la cizaña, capítulo 13 de Mateo, versículos 24 en adelante está la parábola, y la interpretación está a partir del versículo 36 en adelante.
podemos ver de que había una gran multitud y los discípulos se emocionaron porque el partido político de Jesús, ellos pensaban que él iba a restaurar el reino visible terrenal de Israel. En ese tiempo pues estaba tomando forma y ahora tenían votos, ¿ves? Y a lo mejor pensaron, ellos podían hacer un ejército y liberarse del dominio romano. Cuando Jesús ve que ellos juzgan el éxito del ministerio en base al número de personas que asisten, como hoy, que hoy se juzga que un ministerio es exitoso dependiendo del número de personas que tenga. Ellos también, Jesús entonces le da una parábola del sembrador, recuerda, y le deja ver a ellos los 4 tipos de actitudes que tiene la persona que oye la palabra. Y luego les da, expandiendo más, para que ellos vean cómo Dios ve la multitud. ¿Ve? Era de 4, una solo, ¿ve? Una cuarta parte era tierra buena. Y ahora le da la parábola del trigo y la cizaña, donde él divide a la población, a lo que se ve, al grupo de gente que tú ves en tu iglesia, esa multitud de personas, o sean 4, o sean 4,000. El Señor lo divide en 2 categorías en esta parábola: trigo y cizaña. Unos que son de verdad, que han nacido de nuevo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, y otros que han dicho la oración, dan diezmo y ofrenda, participan en la iglesia, cantan los coritos, dicen aleluya, gloria a Dios, tienen su Biblia, pero no son del reino, son estorbos, son cizaña. En la iglesia es un grupo, la iglesia visible. Quiero que ahora ustedes, mis estudiantes, tengan bien claro para que no cometan muchos errores que veo que cometen por ahí cuando se habla ligeramente. Cuando se habla de la iglesia de Cristo, se tiene que tener en cuenta la iglesia que se ve con los ojos y la iglesia que Dios ve, que es la verdadera. La iglesia que se ve con los ojos se divide, es mixta, en trigo y cizaña. Hay una iglesia, la iglesia visible es mixta, hay trigo y cizaña. La iglesia invisible, la iglesia de Cristo, la verdadera, es uno solo, son trigo. ¿Ves? Y cuando tú te refieras hablando de que la iglesia de Cristo, esto y aquello, tienes que tener cuidado en especificar a cuál aspecto de la iglesia de Cristo te refieres. Hay mucha gente que dice que el Señor quiere limpiar su iglesia. Bueno, eso solamente puede ser verdad refiriéndose a la iglesia visible, donde hay trigo y cizaña. Bueno, pues esa sí puede ser limpiada, puede ocurrir muchas cosas ahí. Y tal vez por eso mucha gente que han estado dentro de la iglesia por muchos años, luego vemos que caen con demonios. Después de 20 años estar en la iglesia, van a un encuentro y caen con demonios revolcándose en el piso. Gente que eran hasta maestros de escuela bíblica. ¿Y qué pasa? Que la Biblia nos enseña la verdad de que el grupo que se ve está mezclado entre trigo y cizaña. Hay personas que están ahí que no son. Ahora, ¿qué sucede? Que, como él le dijo, no saquen, no arranquen. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder transformador. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios, cuando viene al oído, cae en el corazón, produce fe y puede transformar, cambiar a una persona que está en la iglesia y que no es, que lo que es un estorbo, lo puede convertir de verdad y puede ser transformado. Por eso que no se puede arrancar el trigo y la cizaña de entre el trigo, porque déjalo ahí, que estén oyendo. Nadie sabe si en algún momento oyen la palabra, la entienden, se arrepienten y son transformados. ¿Ves? Un ejemplo en la Biblia de ese caso, de una persona que, bueno, no sabemos exactamente si era trigo o cizaña, pero mira este ejemplo. Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, cuando el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo dijo en Antioquía, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado, ellos se reunieron, salieron en su primer viaje misionero, y cuando se iban, Bernabé se llevó a su sobrino Marcos, un novato, a causa de que se llevó a su sobrino Marco en el primer viaje, cuando se puso la cosa un poquito fea, se devolvió, abandonó el partido que estaba en evangelismo. Bueno, terminaron su ruta y cuando volvieron, que se volvían a ir a un segundo viaje misionero, otra vez Bernabé dijo, bueno, vamos a llevarnos a Marcos. Y hubo, a causa de Marcos,
Fíjate, Marcos fue tropiezo, como dice la Biblia, que las cizañas están ahí tropiezo. Porque dos personas que Dios ligó para un trabajo, a causa de Marcos se rompió una discusión. Y por culpa de Marcos se dividieron dos personas que Dios amaba, que Dios había programado para que trabajaran juntos. Porque Pablo decía, no podemos dejar que Marcos vaya, porque me imagino yo que Pablo diría, la Biblia dice el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, y él se dio para atrás. Pero entonces Bernabé, que era el viejo, porque Saulo era más joven, el apóstol más viejo era Bernabé. Bernabé tenía más experiencia y dijo, es verdad que hay trigo y cizaña, ¿te ves? Lo que pasa es que no es bueno arrancarla, Pablo, no es bueno arrancarla. Le dice, pues tú no sabes si Marcos, escuchando la palabra, puede ser transformado y convertirse en trigo. Bueno, y se separaron, y Bernabé se fue con Marcos, y Saulo, que luego se llamó el apóstol Pablo, tomó a Silas y se fue por otro lugar. ¿Quién tenía razón? Bueno, la historia nos muestra de que Marcos, que era una piedra de tropiezo en la evangelización, cuando un apóstol viejo, Bernabé, le da la palabra y la palabra fue transformado y se convirtió en el evangelista número 1, creo que hasta el día de hoy, porque fue el que escribió el primer evangelio, el evangelio según San Marcos. Y Marcos, que no servía al principio, tal vez era cizaña, fue transformado y se convirtió en un evangelista que superó y supera hasta el día de hoy a Pablo. Superó a Bernabé, fue el primero que escribe el evangelio según San Marcos. Qué historia más bonita, de lo que Jesús dijo, no arranques la cizaña, déjala. Y yo creo que con su segunda intención, como pasó con Marcos, que Marcos fue aprendido. Después el apóstol Pablo, al pasar del tiempo, reconoce que Marcos era una nueva persona, había cambiado, había sido renovado, y le escribe y dice, envíame a Marcos que me es útil. Ve, el que él decía primero que no era útil, ahora dice, es útil. ¿Te das cuenta? Por eso hay que tener en cuenta de que hay que dejar a la gente, si vienen a la iglesia y fuman, y los que vienen a la iglesia y están haciendo trampas, son tramposos, no pagan, son unos malcriados, son gente traidora, gente que dicen que sí, después dicen que no a los contratos, gente mala. Esa gente, déjelo ahí, que vayan oyendo la palabra. Tú no sabes si alguna palabra penetra y transforma su corazón de cizaña y lo hace trigo. Yo creo en el poder transformador de la palabra. Entonces vemos en la parábola otro punto que en el significado que yo quiero traer es que el Señor claro dice que no debemos de tomarnos prerrogativas que no nos corresponden, señores. El sembradío es de Jehová. La gente son de Cristo. Cristo la compró con su sangre. No son del pastor, ni del apóstol, ni del profeta. No son de un hombre. La gente son de Cristo. Y nosotros no debemos de ir a ese pueblo que Cristo compró con su sangre y nosotros hacer como si fuéramos dueños, este sí, este no, a votar gente y esto. No, no debemos de tomarnos esa libertad que el Señor claramente ha dicho que no lo hagas. Él dice que lo dejes, que Él va a mandar a sus ángeles, que no se van a equivocar al final. Una cosa muy interesante que ustedes van a observar es que cuando viene el tiempo de separar el trigo y la cizaña, lo primero que se trata no es el trigo, lo primero que Él va a tratar es la cizaña. Al final de los tiempos, el Señor va a mandar ángeles. ¿Qué es un ángel en la Biblia? Espíritus ministradores a favor de los herederos del reino. Y van a salir espíritus de parte de Dios que van a soplar y van a darle idea y van a mover y a sacar la cizaña. La van a sacar del trigo. Va a haber una división en la iglesia visible, que es mezclada de trigo y cizaña. Va a haber una separación. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en los últimos 15 años, de que ha habido una separación. Hay dos grupos, ahora mismo, por ejemplo en Latinoamérica hay dos grupos ahora mismo completamente opuestos, que uno dice que el otro tiene doctrina de demonio y que el otro se han ido más
a la iglesia tradicional y otros pelean por la sana doctrina. Y esa separación, ¿ve? Se saca primero la cizaña. Eso es parte de la obra del Señor. Los que están jugando con el Señor, hay personas que vienen y creen que están engañando a Dios y relajan y no toman a Dios en serio, creen que esto es teoría. Y como son desleales, Dios los entrega a un espíritu de error. Sus ángeles, porque es que los ángeles, sean buenos o malos, el Señor los utiliza a sus propósitos. Lo sabemos eso en la Biblia. Y está sacando gente. Cuando una persona viene al Evangelio y conoce y ve la recomendación que Dios da y no le conviene, dice, eso a mí no me conviene, yo no creo en eso, no me conviene. El esposo dice, la Biblia dice que yo tengo que mantener y que ser el sacerdote del hogar, no me conviene, y pone eso a un lado. Y la esposa, no me conviene el arreglo bíblico, y el otro, y comienzan a cambiar cosas, comienzan a contristar y a apagar el Espíritu Santo y a desobedecer y a desobedecer, y como Saúl terminan perdidos, posesión. Y esas personas que están ahora mezclados ahí, perdidos, rebeldes, que no van para ningún lado porque hay parte de la Biblia que ellos la borran, entonces el Señor manda espíritus con doctrinas y seducciones. Y con esos teatros donde le muestran falsos milagros, porque imagínense, si yo fuera el que estuviera dirigiendo a la suerte de maldad, yo le diría a ellos, miren, en aquella doctrina falsa que va a perder mucha gente, cuando el falso maestro y el falso apóstol le diga, ahora, pues ustedes también se salen y lo dejan. El que tiene dolor, usted le deja de darle dolor, para que la persona vean, testifiquen eso y crean más y le enredarlo más y más y más. ¿O tú crees que el diablo es bruto? La gente piensa que el diablo es bruto, el diablo no es bruto. Bueno, la brutalidad del está en que se metió con una guerra perdida, pero tiene estratagema. La Biblia dice, no quiero que ignoréis sus maquinaciones, por lo tanto sabemos que él se sienta a maquinar, a planificar. Entonces eso es muy fácil, haciendo los demonios jugando con la gente, salen y entran, para que vayan ellos y a testificar, mira, yo no podía estornudar y ahora me liberaron en el nombre de San Esculapio, entonces, y recé la oración de liberación de San Esculapio, pues, y ahora sí puedo estornudar y puedo respirar mejor. Ve, un testimonio y una señal. Recuerda que cuando Moisés tiró la vara, los falsos también imitaron. Y ahí hay una imitación de un evangelio de milagro, un evangelio de poder, que dicen aleluya, gloria a Dios. Hermano, eso, el enemigo imita todo. Lo que no puede imitar es la santidad. Si te fijas bien en la vida detrás, lo que hay, te vas a dar cuenta que hay un ego, un centro, y que está viciado. Otro punto que tenemos que ver en este pasaje es que la idea de que hay hijos de perdición y hijos de salvación, el Señor la destruye aquí. Porque Él muestra que el mundo, que son los que escuchan la palabra, el resultado final, si eres trigo o si eres cizaña, no depende de la prédica ni del predicador, no depende de Dios ni de la palabra. Depende de tu actitud, si tú das trigo o das cizaña. ¿Te das cuenta? Fíjate que los hijos de bendición, los hijos de perdición, son de acuerdo a cómo tú reaccionas a la palabra de Dios. Cuando la persona, Dios se le acerca y la palabra de Dios llega, si la persona le da importancia a Dios, pues Él está dando buen fruto y se está convirtiendo en trigo. Pero si la persona le da a Dios una respuesta negativa o una respuesta a mitad, mediocre, pues entonces es un fruto no aceptable, es una ofrenda como Caín. Vamos a ponerte un ejemplo de dos grupos, Caín y Abel. Tenemos otra vez la separación, trigo y cizaña. Los dos adoran a Dios, el Dios verdadero. No todo el que dice Cristo es mi Salvador tiene a Cristo en el corazón. Caín y Abel, los dos ofrecieron al Dios verdadero, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada, mientras que la de Abel sí. Porque Caín dio algo, lo dio según a su manera.
pero Abel le dio lo mejor y fue acepto. ¿Ves? Así es la iglesia. En la iglesia hay dos grupos, trigo y cizaña. Gente que dicen, yo creo a mi manera, lo que yo entiendo, como me dijo mi abuelita, como me dijo mi apóstol, y lo que diga la Biblia, pues lo pongo a un lado. Como dice mi religión, yo sigo mi denominación. Entonces tenemos a los de Caín que dan ofrenda y Dios no lo acepta. Hay un grupo de gente en la iglesia que cantan aleluya, brincan, dan ofrenda y que Dios no acepta eso. Están ahí, están perdidos, son cizaña. Y entonces está como Abel que hace la cosa dándole a Dios lo mejor y una entrega total, pues esa persona acepta. ¿Ves? La Biblia se repite. Tú puedes ser parte de la iglesia visible y no ser parte de la iglesia invisible. Recuerda que Simón el mago que se convirtió en Samaria y se bautizó y cuando llegó Pedro por el don del Espíritu Santo, discernimiento de espíritus, vio que estaba perdido, pero él era parte de la iglesia. Es otro ejemplo de trigo y cizaña. En la Biblia hay muchos ejemplos. Por eso ten cuidado, no te sorprenda, no seas herido si alguien en la iglesia te falta respeto, si una persona en la iglesia te coge prestado y no te paga, si un hombre casado te hace acercamiento, si una mujer te invita a darte amor fuera del matrimonio y tú dices, pero ¿qué es esto? Si eso lo hace en el mundo. Sí, pero no te sorprendas, que es que la iglesia visible, ese grupo de personas que va ahí, es un grupo mixto de trigo y cizaña. Así que tienes que preparar tu corazón para eso. Y no solamente se ve esa doble situación donde hay trigo y cizaña a nivel de la feligresía, sino que también a nivel de los predicadores, de los ministros. Hay ministros que son trigo y hay ministros que son cizaña. Hay falsos maestros. La Biblia habla de falsos profetas, de falsos apóstoles, como hay auténticos. Tú tienes que desarrollar el criterio, pedirle al Espíritu Santo de Dios que te dé discernimiento para tú poder saber quién es quién. Y una de las señales más fáciles es aprender la Biblia para poder decirle que no cuando venga un falso y te diga algo que va en contra de las Sagradas Escrituras. Y decir no, porque la Biblia no dice así. Con mucho respeto, usted puede ser el padre espiritual, el apóstol, el profeta. Usted, tal vez yo me convertí en esa iglesia y me bauticé, pero ahora de repente están predicando que ya tú puedes tener a tu esposa y a la concubina y que no es nada si tú vas y vives la vida literalmente, que Cristo solamente come corazones y todas estas cosas que estamos viendo. Pero no te sorprenda que lo que pasa es que así como hay veces que hay cizañas que se convierten en trigo por la palabra, hay trigo, hay personas que están bien, que por su descuido, caen de la gracia y se convierten en hacer cosas malas. Tú ves, pasan de un lado a otro. Así que no te sorprendas, ten cuidado y no confíes en el hombre. Confía en Cristo que está en tu corazón, el Espíritu Santo te va a guiar y tienes la palabra del Señor. Ora a Dios y Dios te va a revelar para que no sea engañado ni por la cizaña que es miembro, ni la cizaña que es líder, que es ministerio. Ten cuidado con eso. Y ten cuidado porque hay una transformación. Puede que alguien sea cizaña ahora y luego trigo, o tal vez trigo y después termine como cizaña. Ten cuidado. La paz del Señor sea contigo.